Amigos, buenas tardes. Dios los bendiga. Jesús Castro les quiere hablar sobre el sostenimiento de la Iglesia de Cristo. Y comenzamos desde el Antiguo Testamento, cuando primeramente Abel ofrece a Dios un corderito y su ofrenda fue aceptada. La de Caín no, porque a lo mejor ofreció un poco de legumbres podridas o dañadas y no subió al trono de los cielos. Desde ahí comienza lo que el hombre agradecido da algo para agradar a Dios. En el caso de un joven que quiere agradar a la novia, le regala flores, la lleva a tomar tinto, café en alguna panadería, le ofrece detalle para agradarla. De la manera como el hombre quiere agradar a la dama, así el hombre debe de agradar a Dios. Entonces comenzamos con Abel. Y luego también entonces es en algo normal que a mí me enseñaron que cuando voy a una casa no debo de ir con las manos vacías, sino que debo de llevar un mercado, un detalle, un pan, una libra de chocolate, algo, porque de pronto ellos a mí me van a ofrecer un tinto, me van a ofrecer un almuerzo, me van a ofrecer. Entonces yo no debo de ir con las manos vacías. Entonces, es ahí donde el ser humano, desde el tiempo de Jacob, él engañó al papá para recibir la bendición y era el primogénito, y entonces se disfrazó de Esaú para poder recibir la bendición de Dios, porque el que recibía la bendición del papá era el primogénito. Así que Jacob se hizo pasar por el primogénito y recibió la bendición de Isaac. Así que cuando él le tocó salir huyendo, salió huyendo porque el hermano lo iba a matar. Pero él ya había negociado la primogenitura, o sea, la bendición de Dios no la tuvo en cuenta porque le ganó el hambre. Así que Jacob salió huyendo y llegó a una parte y en sueños vio una gran escalera que descendía del cielo y bajaban ángeles y subían ángeles. Y entonces él dijo, esto es casa de Dios, puerta del cielo. Y derramó aceite en la piedra donde él recostó su cabeza y hizo una promesa a Dios. Si Dios va conmigo, entonces yo apartaré de todo lo que él me diere el diezmo de todo. Y llegó a una parte donde había una muchacha llamada Raquel, y entonces él se enamoró de ella, y entonces la pidió en matrimonio, y entonces el suegro le dio empleo, pero también lo engañó, porque no le dio a Raquel, que era la menor, sino la mayor. Entonces, como no había luz eléctrica, pues en la oscuridad él la recibió, y pensando que era Raquel a la que él se enamoró, y de ahí hace un trato con el suegro y comienza a cuidar unas ovejas, y unas nacían manchadas y otras sin mancha, y así, y fue aumentando poco a poco su hacienda. Es así que en este caso él, cuando regresó a la casa paterna, ya era muy rico, y entonces peleó con el ángel, y el ángel le dijo, suéltame porque raya el alba, y él le dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas, porque él tenía temor de que el hermano lo matara por haberle robado la primogenitura. Pero desde ahí nace voluntariamente ofrendar o dar a Dios el diezmo.
En este caso, alguien ha dicho el diezmo con compromiso. Si Dios me lleva, con bien. Si Dios me da, yo voy a apartar el diezmo. Pero vienen después, en ese caso, Jacob tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos formaron 12 tribus. Y Dios los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida, y entonces fue repartida por Josué. Y entonces esa tierra prometida que fluye leche y miel, entonces ahí comenzaron a formarse 10, 11 tribus, y 11 tribus recibieron territorio, recibieron terreno para sembrar, para cosechar, recibieron animales. Pero la única tribu que no recibió nada fue la tribu de Leví. Y las 11 tribus restantes tenían que sostener a los de la tribu de Leví. Así que traían entonces, hacían 10 montoncitos de trigo, le traían una parte por familias o por personas, traían un montoncito de esos 10 y se los entregaba a la tribu de Leví. También entonces las primicias, o sea que todo primera cosecha traían la parte para alimentar a los levitas. Traían el primer animalito que daba una ternera o una oveja. El primer animalito que nacía era primicia y lo entregaban al sacerdote en ofrenda hacia Dios. Pero para poder la persona quedarse con ese animalito primerizo, tenía que entonces dar una dote, tenía que dar entonces una parte. La Virgen, como era pobre, no tuvo que ofrecer, porque Jesucristo fue el primogénito. Dice la Biblia en San Mateo capítulo 1, versículo 25, que María recibió a José y no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, o primero entre muchos. Y ese primogénito que tenía que rescatarlo se llamaba, en este caso, pagar una dote. Y la Virgen y José eran pobres, dieron un par de tortolitas o palomitas. Pero los que sí tenían dinero daban un becerro o daban un cordero para rescatar a ese animal de primicias. Se establece allí las primicias en el terreno de los animales y de las cosechas. Pero también el diezmo. Así que el diezmo era para alimentar a los levitas, y dice la Biblia, no desampararás al levita. Pero como eran 11 tribus que le traían su parte a los levitas, no era uno solo, era una tribu, era hartas personas, tenían que distribuirlo para todos. Y aún así, si sobraba, tenían que guardar para sostener a los extranjeros, a las viudas y a los pobres. Eso está en el Antiguo Testamento. Entonces, algunos de ellos fallaron en la recolección de las ofrendas, y lo encuentra en el libro de, en un libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, a ver que me acuerde. Entre otras, usted debe saber que a mí se me olvidan algunas cosas o se me bloquea la mente, pero quiero seguir adelante. Como me dieron apenas unos minuticos, pues voy a ver si adelanto el asunto. Bueno, en el libro de Crónicas, capítulo 31, dice que comenzaron a diezmar y a traer hartas bendiciones. Pero bien, en el libro de Malaquías 3, versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Y ellos dijeron, ¿en qué te hemos robado?
Y el Señor les dice a través del profeta Malaquías, en vuestros diezmos y ofrendas, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. O sea, que los levitas administraban el templo, administraban las ofrendas, administraban los diezmos y sacrificaban los corderos y a través de eso podían alimentar a sus familias. Y la Biblia ya en el Nuevo Testamento, San Pablo dice, no pondrás bozal al buey que trilla. No, dice el que trabaja en el altar, del altar participa. Y dice también San Pablo, el que predica el evangelio vive del evangelio. Y dice la palabra de Dios que si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos lo material. Y entonces San Pablo dice todas estas cosas. No pondrás bozal al buey que trilla. Y dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Pues sí, exactamente. Y también lo dice por causa de nosotros. San Pablo entonces dice, yo no he abusado de este derecho, sino que estas manos me han servido para no ponerle obstáculo al evangelio de Cristo. Cuando se ignora la palabra de Dios, que es palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, entonces encontramos que sí es lógico. Los comunistas a través de las guerrillas han extorsionado a la gente y les obliga a pagar una cuota. Les obliga a dar, ¿para qué? Para comprar armas, para matar, para destruir. Todos los seres humanos y todas las religiones, aún los borrachos tienen unas conferencias y entonces dice, los alcohólicos anónimos también ponen el sombrero. Pero así como el gobierno ha atacado las entradas de los guerrilleros, de los que dañan al país en sus entradas por el narcotráfico y por otras cosas, así el pueblo enemigo de la iglesia de Cristo ha atacado a la iglesia para que no reciban ni ofrendas ni diezmos. Entonces, a mí una vez me dijo un señor en Ubaté, Cundinamarca, es que ustedes los pastores tienen que estar disponibles las 24 horas del día. ¿Está correcto? Bien, sí señor, a la hora que me necesiten estoy a su disposición. Y el amigo de él dijo, es que usted no debe de cobrar por el predicar el evangelio. ¿Está correcto? Entonces yo les dije, ¿acaso yo soy cuerpo glorioso? No tengo derecho a desayunar, a comer, ni a pagar un transporte. Entonces, ¿de qué quiere que yo viva? ¿Y cuál era la cantidad que me daban? Al mes, 2,000 pesos. 2,000 pesos hoy no equivalen ni siquiera a $1. O sea, no equivalía ni siquiera a un salario mínimo. Y tenía que predicar gratis. Pues yo nunca prediqué por plata. Y hay quienes entonces han hecho que no se reciban ofrendas ni diezmos. Llevo predicando el evangelio aproximadamente más de 50 y pico de años. Y le puedo mencionar en Villavicencio cuánta plata recibía. En Villarrodas cuánta plata recibía. En Cali, la iglesia central me pagaba la pieza y me daba un hermano la alimentación. ¿Y el resto qué? Y puedo seguir diciendo, prediqué por plata. Mienten 50,000 veces los que tratan de ponerle obstáculos para el evangelio de Cristo. Pero es bíblico, es palabra de Dios.
no se reciben sino lo que dice la Biblia. En cambio, los otros, por misas, misereres, recordeles, cabos de años, novenas, novelas, medallitas, por matrimonios, por bautismos, por ceremonias, por todo cobran. Y aún así reciben en mi país el auxilio de los gobiernos. Aquí hay cantidades de templos católicos que no han tenido ningún cura tener que decir: los compré el terreno para hacer el templo. No, porque el gobierno o los que fabricaban una urbanización o un barrio, lo primero que le regalaban era el terreno para hacer el templo. Y no solamente el templo, sino el colegio. Y el gobierno pagaba a los maestros. Y entonces las empresas de borrachos regalaban el líquido y hacían unos, ponían el marrano, ponían las gallinas, ponían todo, hacían un bazar, recolectaban unos cuantos miles de pesos. La iglesia se considera una poderosa en riqueza, tienen banco ambrosiano y no han esculcado los libros de esas congregaciones, no los han esculcado. Entonces, a los cristianos sí nos han querido ahorcar, porque se recibe un diezmo. Llevo predicando en Facebook desde antes de diciembre y yo nunca he pedido un centavo. Pero estoy hablando de la palabra de Dios y de la manera como Dios sostiene su iglesia. Es bíblico, es palabra de Dios. Dice San Pablo: el que predica el evangelio vive del evangelio. Dice San Pablo: así también ordenó el Señor. Como no estudian la Biblia, pues hablan un poco de basura. Entonces, ¿a quién hay que obedecer? Los cristianos evangélicos de sana doctrina obedecen a la palabra de Dios. Así que no vengan a decir que es que les gusta el billete, porque están diciendo lo que no saben. Están calumniando. Y eso se cumple en la Biblia. Ay de vosotros cuando hablen bien de vosotros. Dice la Biblia que hablarán cosas perversas contra todos. Y el Señor lloró en el monte diciendo: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junto a los polluelos y no quisiste? Entonces el Señor lloró por los profetas, porque eran apedreados, eran echados en cisternas, eran perseguidos. El mismo profeta Elías fue perseguido por la reina Jezabel, porque a la gente no les gusta que se le diga la verdad. Y han querido ahorcar para que el evangelio no se predique. Los templos evangélicos que hay no se los han regalado a ningún pastor. Esos son templos que no le pertenecen a los pastores. Esos son templos que se han comprado con el sudor de la frente de los cristianos. No les han regalado nada. A la Iglesia Católica sí les han regalado. Y pregunte, todos esos templos que hay en Bogotá, Colombia, y en Colombia, ¿cuántos le ha costado al sacerdote sacar la mano del drill? En el año 1980 hubo un terremoto, un temblor grande, y la torre de la iglesia en Popayán se cayó. Pero no puede decir que salió del bolsillo del sacerdote la reconstrucción de la torre del reloj, dice ahí. Todo lo puso el gobierno. Entonces, no les ha costado un peso. Pero a los cristianos sí.
les ha costado construir los templos a puro esfuerzo, con las ofrendas, con los diezmos. Y aún así hacen la canasta del amor para repartir los mercados a los más pobres. Entonces, el asunto es que la iglesia sí necesita. El evangelio debe de ser conocido en todas partes del mundo. Y por radio, pues cuesta un billetal. Por televisión sí que más. Porque la televisión la sostienen las empresas a través de los comerciales. Pero a un cristiano evangélico que quiera predicar la verdad, no le dan un minuto para anunciar el reino de Dios. No le dan. Eso es desgracia. Por esa razón, señores, la Biblia es la verdad. Aquí me causa tristeza lo que veo por televisión. Desgraciadamente, vemos a un pueblo hundido en la desgracia. Y para eso, yo quisiera tener un programa en televisión, pero eso vale una millonada. Y yo no tengo ni en qué caer muerto. Y hay personas que pueden testificar si es cierto. ¿Sabe una cosa? Mi hermano Julio Roberto Castro, muy adherido al señor Luis Toro. Y resultó con el cuento de que los pastores son ladrones. Y él sabe que yo he sido pastor por mucho tiempo. Gracias. Y le dije, uy, imagínese cuánta plata tengo. Tengo harta. Y dijo, no, usted no tiene plata, pero a usted lo han utilizado. Qué vergüenza. Entonces es triste y lamentable que él, tratando de meterme cizaña para decir que yo fui utilizado, porque yo nunca cobré por predicar el evangelio. Y los puedo llevar a las diferentes ciudades donde yo prediqué el evangelio. ¿Por plata? No. La mayoría de ropa que tengo es regalada, usada. Pero a mí no me da vergüenza. No me da nada de esto. No vivo amarrado a los bienes de la tierra. Así que queda claro para los que ignoran la palabra de Dios y que no se agarren a calumniar y a decir poco de mentiras. De pronto haya uno que otro pastor. Aquí en Bogotá hay más de 3.000 barrios y hay lugares donde se comienza un lugar para predicar el evangelio, así como le expliqué el evangelio a una señora en Villavicencio y dijo, si el evangelio es así como usted dice, aquí está este local para que predique. Y dije, bueno, pues invite gente. Y no habían ni bancas, habían unos bloques de ladrillo y uno consiguió unas tablas y ahí se comenzó a predicar el evangelio. Gloria a Dios por dejar una congregación allí en la ciudad de Villavicencio. Entonces yo predico no por dinero, por amor a la causa de mi Señor Jesucristo. Así que Dios los bendiga y puedo aclarar muchas cosas más en relación al sostenimiento de la obra del Señor. Dios los bendiga. Feliz tarde.